Bien, para el análisis de hoy tenemos un ensayo fascinante sobre derecho colombiano titulado Decidir no es mandar. La idea central es algo que, a ver, parece obvio, pero que tiene unas implicaciones enormes. Sí, porque uno piensa, claro, decidir no es mandar. Exacto. En un estado autoritario, la justificación de una decisión es un simple porque lo digo yo. Pero en una democracia, esa frase es, bueno, es inaceptable. El poder solo es legítimo si se explica. Y esa explicación no puede ser un simple gesto, ¿no? El ensayo argumenta que no basta con hablar o escribir mucho. A veces hay sentencias de 50 páginas que, si les quitas la paja, en el fondo solo dicen porque sí. Totalmente. Y eso, aunque sea en formato largo, sigue siendo la misma arbitrariedad. Exacto. Es la arbitrariedad con buena caligrafía. Así que la misión que nos proponemos es entender cuál es la estructura mínima, el esqueleto obligatorio que debe tener cualquier decisión para ser válida. Y no solo de los jueces. No, claro, y no hablamos solo de jueces, sino de cualquier funcionario cuyo poder afecte a la ciudadanía. Vamos a buscar la diferencia entre una razón de verdad y una excusa bien vestida. Me gusta esa forma de plantearlo. Se trata de encontrar el método para que el poder rinda cuentas a través de la razón. Un método que, como veremos, es una exigencia directa de la propia Constitución. Vale, pues empecemos por ahí, por la base. El ensayo lo ancla todo en la Constitución de Colombia de 1991. ¿Por qué es tan fundamental justificar una decisión? ¿No basta con que la autoridad tenga la potestad de decidir y ya? Pues ahí está la clave del cambio de paradigma. El texto explica que la obligación de motivar no es un capricho de juristas, sino que se deriva de la propia definición de Colombia como un Estado social de derecho. Una etiqueta que suena muy técnica. Suena muy técnica, sí, pero en la práctica significa que el poder no puede ser un acto de voluntad pura, sino que debe ser racional y, sobre todo, controlable. Entiendo. La motivación es precisamente el mecanismo que permite ese control. Sin ella, el poder actúa a ciegas, sin rendir cuentas a nadie. O sea, la justificación es como el manual de instrucciones del poder. Permite que cualquiera pueda auditar por qué se ha tomado una decisión y no otra. Pero el ensayo menciona que no es un solo pilar, ¿verdad? Que hay más conexiones. Sí, y aquí es donde se ve la solidez del argumento. El segundo pilar es la igualdad. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero esa promesa sería papel mojado si un funcionario pudiera tratar de forma distinta dos casos idénticos sin dar una explicación. Claro. ¿Cómo podemos saber si la diferencia de trato se debe a una razón válida o a un prejuicio o incluso a la corrupción? La motivación obliga a poner las razones sobre la mesa, a la vista de todos. Es el antídoto contra el favoritismo. Entiendo. Obliga a la transparencia y hace que la igualdad sea verificable, ¿no? Pero has mencionado un tercer pilar que, según el ensayo, es el más fuerte de todos. Sí, el ancla definitiva es el derecho al debido proceso, recogido en el artículo 29. Este es el corazón del asunto. Vale. Este derecho, en esencia, prohíbe la arbitrariedad y garantiza la posibilidad de defenderse. Ahora bien, si no sabes por qué te han sancionado o por qué has perdido un juicio, ¿cómo puedes defenderte? Imposible. ¿Qué argumentos puedes usar en un recurso? Una decisión sin una justificación clara y suficiente te deja en la indefensión. Claro, es como si en un partido de fútbol el árbitro pitara un penalti y al preguntarle por qué, su única respuesta fuera porque es penalti. Jaja, exacto. El equipo sancionado no podría argumentar nada. Por tanto, una decisión mal justificada no es solo un error técnico, es un golpe directo a las reglas de juego constitucionales. Has dado en el clavo. Es negar la herramienta básica para rebatir una decisión que te afecta. Por eso, una motivación ausente o deficiente puede ser combatida a través de recursos e incluso mediante la acción de tutela. Que es el mecanismo de protección de derechos fundamentales por excelencia en Colombia. Justo. No es un fallo menor, es una vulneración en toda regla. Entendido el porqué, que es una base constitucional muy sólida. Ahora, el ensayo va más allá y dice que una buena justificación no solo beneficia a la persona afectada, sino que tiene un impacto mucho más amplio. Sí, sí. Parece que tiene una especie de superpoderes ocultos que fortalecen a toda la sociedad. Me gusta esa metáfora de los superpoderes, porque describe muy bien sus efectos. El texto identifica tres funciones esenciales. La primera es la función de control, que podríamos llamar el detector de errores. Un detector de errores, vale. Una motivación clara y estructurada permite que los abogados, las partes e incluso un tribunal superior revisen el razonamiento.
Es una radiografía del pensamiento de quien decide, que permite ver si interpretó mal una ley o valoró incorrectamente una prueba. Es una especie de auditoría del pensamiento, ¿no? Obliga a quien decide a mostrar su trabajo, a no esconderse detrás de la simple autoridad de su cargo. Eso es. El segundo superpoder es la función de garantía, que es un escudo para la ciudadanía. Obliga a la autoridad a rendir cuentas de sus razones, a no actuar por capricho, intuición o intereses ocultos. Ya. Es un freno potentísimo contra el abuso de poder, porque exige que cada paso de la decisión esté respaldado por un argumento que se pueda verificar. Me gusta esa idea de rendir cuentas. No es solo decidir, es demostrar por qué se decide así. ¿Y cuál sería la tercera función? La tercera es para mí la más sutil y profunda, la función de legitimación. Una decisión bien motivada aumenta la aceptación social, incluso para la parte que pierde. Incluso para quien pierde. Sí, cuando una persona entiende el porqué de una decisión, aunque no la comparta, es más probable que la perciba como el resultado de un proceso justo y no como un acto de pura imposición. Esto genera confianza en las instituciones. Aquí es donde se pone realmente interesante. Entonces, no es solo un requisito legal, es una herramienta de control, un escudo de protección y un generador de confianza. Exacto. Hace que todo el sistema sea más sólido y, en último término, más democrático. Porque un poder que se explica es un poder que se somete a la razón pública. Exactamente. Estas tres funciones demuestran que la motivación no es un mero formalismo burocrático, sino la pieza que conecta el ejercicio del poder con los valores de un Estado de Derecho. Entendido. Entonces, si esta obligación de justificar es tan crucial, me imagino que no vale cualquier explicación. El ensayo debe dar alguna pista sobre cómo es una justificación bien hecha, ¿no? ¿Existe una fórmula mágica? Pues, a ver, no es una fórmula mágica, pero sí un método. El ensayo propone lo que podríamos llamar un mapa del tesoro para la lógica. Son 6 paradas obligatorias en el camino del razonamiento. Me gusta. Si un juez o un funcionario se salta una o el camino entre ellas no tiene sentido, sabemos que algo huele mal y la decisión se puede caer. Un mapa del tesoro. Me gusta la idea. A ver, ¿cuál es la primera parada? La primera es la tesis, es decir, la decisión final. Aunque parezca contraintuitivo, es bueno anunciarla al principio. Por ejemplo, se concede la tutela o se sanciona al funcionario con. Ah, vale. Esto le da al lector un punto de llegada, un destino claro para todo el razonamiento que vendrá después. De acuerdo. Empezar por el final para que sepamos a dónde vamos. La segunda parada. Las premisas fácticas, o sea, los hechos que se consideran probados. Y esto es crucial. No se trata de contar toda la historia como si fuera una novela. No. Se trata de una conclusión fáctica. Por ejemplo, quedó demostrado con el testimonio de A y el documento B que el contrato se firmó en tal fecha. Es una afirmación clara sobre la realidad del caso, sustentada en pruebas concretas. Aquí es donde imagino que está gran parte de la batalla en muchos casos, ¿no? En decidir qué se considera aprobado y qué no. Sin duda. Y por eso es tan importante que se explique con qué pruebas se llega a esa conclusión. La tercera parada en el mapa es formular el problema jurídico. La pregunta. La pregunta, sí, o las preguntas que la decisión debe resolver. Esto enfoca todo el argumento. Por ejemplo, se vulneró el derecho a la defensa del acusado al no valorar esta prueba. Una buena decisión no divaga, responde a preguntas concretas y relevantes. Esto es clave, porque si no se sabe cuál es la pregunta, cualquier respuesta puede parecer válida. Ordena todo el debate. Precisamente. La cuarta parada son las premisas normativas, el derecho aplicable. Aquí se identifican las normas, las leyes, la jurisprudencia. Pero, y esto es muy importante, no basta con hacer una lista. Hay que conectarlo con el caso. Hay que explicar por qué son pertinentes para este caso en concreto. No es un ejercicio académico, es seleccionar las herramientas jurídicas adecuadas para el trabajo. Bien, ya tenemos la decisión, los hechos probados, la pregunta y las normas. Supongo que ahora viene el momento de juntarlo todo. Justo ahí vamos. La quinta parada es el núcleo de todo, el razonamiento. Aquí es donde el mapa se vuelve más detallado. Es el proceso lógico donde se conectan los hechos con el derecho. El motor. Es el motor de la decisión. Se explica cómo se interpretó la ley, por qué se le dio más credibilidad a un testigo que a otro, cómo se resolvieron aparentes contradicciones. El por qué en su máxima expresión. El puente que une todas las paradas anteriores. Exacto. Y si ese puente está bien construido, la última parada es inevitable y sólida. La conclusión. Claro.
Es la parte resolutiva final, que debe derivarse lógicamente de todo lo anterior, sin saltos acrobáticos ni contradicciones. Si en el razonamiento se dijo A, B y C, la conclusión no puede ser Z. Debe ser el resultado coherente de toda la argumentación. Es un camino lógico impecable. Si falta un paso o la conexión entre ellos es débil, el texto dice que la motivación está coja. Me encanta esa imagen. Sí. Es como una mesa a la que le falta una pata. Se cae por su propio peso. Es la metáfora perfecta. Si falla uno de esos 6 elementos, la estructura se vuelve inestable y la decisión es vulnerable a ser anulada. No es un checklist burocrático, es la garantía de un pensamiento ordenado. Ahora, el ensayo advierte sobre una trampa, un riesgo muy concreto que me parece crucial: la motivación aparente. Suena a concepto de especialista, pero la idea es muy sencilla. Sí. Es cuando una decisión parece justificada, pero en realidad es una fachada, ¿no? Sí, y es una de las patologías más comunes y peligrosas. La decisión tiene muchas páginas, cita leyes, menciona sentencias, pero no hay una conexión real y honesta con el caso que se está decidiendo. Es relleno. Es puro relleno. Se detecta cuando se ven párrafos genéricos, copiados y pegados de otras sentencias, sin explicar su pertinencia, o cuando se citan 10 artículos de una ley sin desgranar cómo se aplican a los hechos probados. Es como el estudiante que para un examen rellena folios con texto irrelevante para que parezca que sabe mucho, pero en el fondo no está respondiendo a la pregunta. Esa es la analogía perfecta. Otro síntoma claro es cuando se ignoran pruebas o argumentos clave de una de las partes sin dar ninguna razón. Simplemente se les pasa por alto. ¿Se ignoran y ya? Recuerdo un caso, que no está en el ensayo pero lo ilustra a la perfección, sobre una disputa de vecinos por un árbol. La sentencia tenía 30 páginas sobre la historia de la botánica y el derecho de propiedad en la antigua Roma. Madre mía. Pero no explicaba en un solo párrafo por qué la prueba del perito A se prefería sobre la del perito B, que era el meollo del asunto. Eso es motivación aparente en estado puro. Pero entiendo la teoría, aunque seamos prácticos. ¿No corremos el riesgo de paralizar la administración o la justicia si cada pequeña decisión, como una multa de tráfico, requiere un ensayo de 6 partes? ¿Es realista exigir esto siempre? Esa es una objeción muy importante. Y la respuesta es que no se trata de la extensión, sino de la sustancia. La estructura de 6 pasos es un esqueleto lógico, no un formulario que hay que rellenar. Ah, vale. El ejemplo que da el texto sobre una sanción disciplinaria es el epítome de esto. La resolución dice algo como: teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, se impone la sanción de... y punto. La famosa caja negra. Exacto. Parece que hay una razón, la gravedad de los hechos, pero es una razón vacía. No sigue el mapa. No dice qué hechos concretos se probaron, con qué pruebas, qué norma los califica como graves, ni por qué esa gravedad lleva a esa sanción y no a otra. No explica nada. Es una afirmación sin respaldo. En el fondo es un porque sí, disfrazado con lenguaje técnico, que es más peligroso que el porque sí a secas, porque se viste con el ropaje de la legalidad. Una de las claves del texto, y creo que esto amplía mucho el foco, es que esta obligación de justificar no es solo para los jueces en sus grandes sentencias. Para nada. El principio de que decidir no es mandar se aplica a cualquier ejercicio de poder que afecte a la ciudadanía. Totalmente. Y aquí es donde la teoría aterriza en el día a día de la gente. Pensemos en los actos administrativos. Cuando un ayuntamiento niega una licencia de obras, no puede decir simplemente denegada. No. Debe explicar con precisión qué norma del plan urbanístico se incumple y por qué el proyecto presentado no se ajusta a ella. La decisión debe poder ser entendida y, si es el caso, rebatida por el ciudadano. Claro, porque esa decisión afecta al derecho a la propiedad y al desarrollo económico. Lo mismo ocurrirá con las sanciones a funcionarios. Por supuesto. Para sancionar a un funcionario público no basta con una acusación genérica. Se exige seguir ese mapa lógico. Reconstrucción de los hechos, análisis de pruebas, aplicación de la norma disciplinaria y una justificación de por qué la sanción impuesta es proporcional. Vale. Pero donde esto se vuelve realmente crucial es a nivel de calle. Te refieres a las actuaciones de la policía. Ahí es donde el poder del Estado es más inmediato y visible. Exacto. El ensayo lo subraya. Obviamente no esperamos que un agente en mitad de una intervención se ponga a redactar un documento en 6 pasos, pero el principio se mantiene. Pero seamos realistas. ¿De verdad un policía en mitad de una intervención tiene en la cabeza esa estructura? Suena muy teórico. No es teórico, es la base de su legitimidad.
El agente debe tener en su cabeza una razón válida que pueda verbalizar si se le pregunta. Ah, vale. Por ejemplo, le pido que se retire porque su acción está obstaculizando el paso de vehículos, lo que infringe la norma de seguridad vial X, y esta medida es necesaria para restablecer la circulación. Entiendo. Si su única respuesta es circule o porque lo digo yo, ahí es donde se rompe el Estado de Derecho. La justificación, aunque sea verbal y concisa, debe existir y ser comunicable. Una orden sin esa base es fácilmente anulable y puede acarrear responsabilidades. O sea que no es un principio abstracto para grandes tribunales. Afecta desde la decisión que toma el Consejo de Estado hasta la multa que impone un agente de tránsito o la orden de un policía en la calle. E incluso va más allá. El texto menciona los laudos arbitrales, que son decisiones de particulares que resuelven disputas comerciales. Ah, también. Incluso en ese ámbito privado, cuando se ejerce un poder que sustituye al del juez, la motivación debe ser rigurosa, casi con el mismo estándar que una sentencia. El principio es universal dentro del Estado de Derecho. Todo poder que afecte a otro debe dar razón de sus actos. Entonces, si tuviéramos que destilar las ideas más potentes que nos deja este análisis, la primera, sin duda, es que justificar no es una opción. Desde luego. La primera idea es que justificar las decisiones no es una cortesía, es una exigencia constitucional para evitar la arbitrariedad y proteger los derechos de la gente. Es la base del sistema. La segunda, que me parece una herramienta muy potente, es que existe un método, ese mapa de 6 pasos, que hace que el poder sea racional y sobre todo controlable por cualquiera que sepa leerlo. Y yo añadiría una tercera idea clave, que la diferencia entre una motivación real y una aparente no está en la cantidad de páginas ni en la complejidad del lenguaje, No. sino en la conexión honesta y lógica entre los hechos, el derecho y lo que se decide. Se trata de calidad, no de cantidad. El ensayo cierra con una frase muy potente. La motivación jurídica es el lugar donde el poder se vuelve razón. Y esto nos deja una reflexión final para quien nos escucha. Si la motivación es ese puente entre el poder y la razón, ¿qué le pasa a una sociedad cuando ese puente se construye mal o empieza a tener grietas? Es una pregunta fundamental y nos lleva a pensar más allá de lo puramente legal. ¿Cuáles son esas señales sutiles de motivación aparente que podemos detectar en las decisiones públicas que nos afectan cada día? Cuando un político justifica una medida con frases genéricas como «por el bien común» o atendiendo a razones técnicas, sin especificar cuáles, no estamos ante una forma de esa misma caja negra. Quizás aprender a exigir buenas motivaciones es el primer paso para ser ciudadanas y ciudadanos menos gobernados y más autogobernados.